Ahora sí que sí. Estamos totalmente en directo. Muy buenas a todos, Wargamers, y bienvenidos a un directo más aquí en Malaga Wargames. He estado hablando con la gente de Instagram en directo para decirles más o menos lo que iba a venir hoy, pero sí que es verdad que nos vamos a mover ya directamente a la plataforma. Así que, gente de Instagram, nos vemos. Yo sí, yo voy a creo que voy a grabar una story o algo, o voy a ver si puedo. Bueno, saluda a todo el mundo, por cierto, gracias por haberos pasado por aquí. Voy a ver si esto lo puedo subir automáticamente ahora y que se quede en el story, o cómo lo hacemos. Pero bueno, lo dicho, que nos vengáis, que os vengáis a TikTok y a YouTube o a Twitch, que estoy ahí ya. Y vamos a ver. ¿Esto va a ser en directo o como la de Epticon? Bien, lo dicho, gente de... Perdón, se me va. Gente de Instagram, nos vemos después. Hasta otra. Ay, por Dios. Qué cabrón, me acabas de destrozar con esa frase. Ay, vamos a ver, esto se puede ver desde archivo de directos, compartir. Esto que se compartiría como presentación. No, es que no quiero compartir esto como reel. O sí, o lo compartimos como reel. Veremos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? No, como reel no, sería mejor como story. Esto sería mejor compartirlo como story. Yo no sé cómo pueden hacer estos los de... A ver. Sí, porque aquí no aparecería como... Vale, perfecto. Pues ahora marcamos una historia y ya está. No. Esto por supuesto va a ser un vídeo en diferido grabado con anterioridad y juntado con los fuegos del augurio, por decirlo de alguna manera. Mira, ¿sabes lo que te digo? También vamos a darnos aquí voz y voto en Facebook y después nos saldremos de Facebook dentro de un rato. Bueno, pues nada, lo dicho, estamos de vuelta, como diríamos. Estamos de vuelta, mira, vamos a aprovechar todo esto y gestionarlo como debería ser. Pues, feliz Domingo de Ramos y vamos a pasar aquí en YouTube y Twitch un rato agradable. Estamos también dándole un poquito a Facebook y si se me termina de actualizar el teléfono seguramente lanzamos un poquito en TikTok en cuanto me ponga a pintar. La idea de hoy, sacarle brillo al pincel, usar las contras caducadas, a ver cómo de potentes son mis pinturas para pintar mis bárbaros. Si sale alguna noticia más al respecto, le daremos caña y también ver vídeos de gente que hayan publicado antes de que me tenga que ir a trabajar. Así que venimos a la plataforma morada, venimos a la plataforma roja y nos vemos ahí con vosotros en breve, aquí en Malaga Wargames. Y ahí está, perfecto. Vale, pues ya está. Buenos días a todos y espero que estéis disfrutando. Yo ya llevo un par de cafés, así que vamos con un poco de té. Para liberar energías y estrés. Lo dicho. No lo he dicho antes, pero sí lo digo ahora. Tengo aquí, como dije en el directo de anoche, tengo aquí un montón de esto, ¿cómo se llama? De retroactores de resina, que estos llevan aquí encerrados en el tupper como 2 años. Y el papel está seco, lo que significa que aquí no ha habido filtraciones ni nada, lo cual es perfecto y maravilloso, porque significa que la resina está completamente curada y que vamos a darle todo el amor, todo el cariño que le podamos ejecutar. Y eso siempre es bueno. Vamos a ver cuántos tengo aquí para saber exactamente si tengo que reforzar alguna unidad de mis amos de la noche, que creo que no. Me voy a dejar seguramente 10 para tener de 10 rapaxes de la Legión Negra. Y el resto, mira, aquí tenemos una escuadra de intercesos de asalto. Aquí tenemos otra escuadra de intercesos de asalto, ya van 10. Luego tenemos otra escuadra más, ya son 3 escuadras de intercesos de asalto, 15. Otros 10 más, o sea, ya tenemos 20. Con lo cual ya tenemos los capitanes y nos sobran alguna. Está bien, siempre que nos sobren. Vale, ahora a ver si tenemos los 10 rapaxes. Tenemos 5 rapaxes, ya van 25. Y los 10 más, 30. Al final van a ser 50 mochilas, verás. Yo pensaba que eran 30 o 40. Vale, tenemos otras 5 más, ya son 35 mochilas. 40 mochilas.
45 mochilas. 51 mochilas si he contado bien. Vale. Bien, perfecto. O sea que tengo suficientes mochilas para hacerme el proyecto de Marines Intercesores. Lo que son 3 escuadras de 5. Incluso podría hacer una escuadra de 10 por si acaso. O sea, me puedo hacer sargentos. Puedo hacer algún marine suelto y puedo hacerme los sargentos. Guay. Entonces ya puedo con esto gestionarme algunas de las listas que vimos en la Lexicon. Porque ya he visto pues que están usando un capitán con retroactor, un sacerdote sangriento con retroactor, 10 marines intercessors con retroactor, que serían 3 con pistola de plasma y un puño de combate, que sería sargento. Pero eso habría que hacer un sargento extra, con lo cual ya son 10, son 13. Y otros 5 sueltos son 13, 18 mochilas. O sea que con las 20 primeras ya tengo para hacerme el pack completo, que serían tener 3 escuadras de 5 o 2 escuadras de 10. O sea, 2 escuadras de 10, o una escuadra de 10 y una escuadra de 5. Y ya con eso tengo más o menos cómo están gestionadas las listas, del Codex Sangriento hasta que salga el Codex Sangriento, que luego ya sabéis que luego lo cambian todo, pero bueno. Voy a ver si me magnetizo las mochilas para tenerlos también a pie y que no haya problemas. Así que ya tengo proyecto para marzo, para abril. Para abril va a ser montarme el ejército de ángeles sangrientos de lista definitiva hasta la fecha sin vehículos, por lo que he estado viendo, y los pintaré. Es más que probable que los tenga que pintar, porque tengo como 3 repulsors en total. Tengo uno montado y 2 más, si no recuerdo mal, o uno más. Entonces, y luego tengo pues un par de Dreadnoughts de los primaris, de los más modernos, y tengo tengo un Brutalis y un Balistaris, el de disparos y demás. Que luego cuando venga el nuevo códex y demás, pues perdón, el nuevo códex, cuando venga el Combat Patrol, pues tendremos más cositas, ¿no? Pero bueno, mientras que eso llega, que todavía no lo tenemos cubierto, pues habrá que ver cómo lo gestionamos. Yo creo que vamos a gestionar bien. Yo creo que va a ser interesante. Bueno, pues lo dicho, ideal para ti, ajustes publicitarios, confirmar, vale, pues ya está. Vamos a un momentito que me haga esto del directo y ya me giro y monto la plataforma de pintura y nos vamos por ahí. Si hay alguna noticia importante que queráis que remarquemos, que hablemos de ello, etcétera, 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 pues dejádmelo en los comentarios y ahora vamos viendo. ¿Esto va bien? ¿Va bien? Vale. Ahora vamos viendo cómo va la cosa. Yo voy a abrir la pantalla de Windows. Esta es... Ahí, no, esta no es. Esta no es la que quería abrir. Esta es. Vale, y ya que estamos aquí... Bueno, pues lo dicho. Daos por llamar la atención los que estáis en Facebook, que nos vemos en la plataforma roja y morada. Ya nos vamos a quedar aquí. Estamos unos poquitos, pero los de confianza. Vale, a ver. A ver si este... ¿Cómo coño se llamaba el canal de este hombre? Lo tengo aquí en Warhammer Community. Quería ver ahora antes de empezar, para que venga más gente, me gustaría ver Zorpazor. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver lo que ha hecho este hombre. Algo escrito. Algo escrito. A ver. ¿Qué es lo que he escrito mal? Zorpazor.
Ahora. Ahí estás. Vale. A ver si ha publicado algún vídeo más. Ah, lo ha publicado hace un día. De acuerdo. Entonces este es el que no he visto. Vale. Bueno. Pues yo quería verme esto con vosotros porque no lo he visto. El último de los vídeos que ha publicado. De hecho, Warhammer Community ha publicado fotos. Y a ver exactamente qué es lo que dice, qué es lo que va haciendo y demás. Mientras voy calentando contras. Porque claro, a ver, seamos sinceros, pintar contras como que es un puto coñazo. Y estar aquí con la cámara, pues... como que no mola tanto, ¿no? Vamos a ver exactamente... Además tengo que seguir poniendo pruebas que todavía me pega esto pantallazos de forma indiscriminada. A ver, yo tengo aquí esto, que son unos cuantos bárbaros. Vale, tenemos 2, 5, 3 y 2, 10, 3, 15, 4 y 2, 6, 6 y 5. Aquí debería haber 21 bárbaros. Debería haber 21 bárbaros. Esperemos que sí cuando los termine de pintar. De todas maneras tengo más allí. Pero bueno, estos son bárbaros de Cornes. Son los Blood Ravers de... ¿Qué se llaman? Blood Ravers o Blood Rivers de Age of Sigmar. Son del año de la Tana. A 9 años. Estas figuras, por decirlo así. Pero la verdad es que nunca los he terminado de pintar. Para el tiempo que tienen ser monopose me parecen fantásticos. Y estos en peana cuadrada deben de quedar muy interesantes. Deben de quedar muy interesantes para jugar Fantasy. El único problema que tienen ahora mismo es que les faltaría un escudo, obviamente, y que desgraciadamente pues son de Corne. Que creo que los bárbaros de Corne como que no es la mejor marca que hay ahora mismo. Pero es lo que hay porque me gusta el rojo, me los voy a pintar así y demás. Tengo los otros con los flagelos que los voy a pintar de slanes. Creo que seguramente, no sé por qué me da a mí, que lo más probable es que los de Nurgle sean los mejores, pero ahora mismo estoy un poco perdido con esos galimatías, así que vamos a dejarlo así. Y de paso pues voy a aprovechar a usar a muerte las contras y vamos a ver si funciona. Me acabo de dar cuenta que me falta un hacha. Tengo aquí un palo que no tiene hacha. Voy a ver si hay alguna forma de... Estoy mirando a ver si hay más defectos, pero veo que no. Voy a ver si hay alguna forma de cambiar esto. Y si es así, pues gestionamos mejor. Vamos a ver si puedo cambiar la pantalla. ¿Dónde está esto? Ponerme la cámara pequeñita. Porque total, pack de Steam de pintura. Vale, nos quitamos esta. Quitamos esta. A ver si funciona el ojo de pez. Funciona el ojo de pez. Vale. Entonces podemos apagar esto. Que nos va a estar consumiendo un montón de tema. Vale, y ahora tenemos el problema de la hoja de pez. Vale. ¡No!
Vale, solucionado. Ya está. Vamos a ver aquí al Zorpa. A ver qué es todo lo que nos quiere contar. Porque este hombre lo he visto yo en varios proyectos, al pobrecito. Y la coña es esa, que se ha mudado y... ¿Cómo se nota que le ha metido... This is going to be the largest landscape I've ever built from the Warhammer universe, and it's finally... Bueno, os pongo en situación. Está haciendo un proyecto, en este caso es el... No sé si se pueden poner... No sé si tengo los títulos starting to take shape. Just look at this rampart. A ver, alguna opción para cambiarlos. Configuración... Subtítulos generados automáticamente. Traducir automáticamente. Por si alguno no le pilla. Vale. I mean, this just screams Imperial Palace on Terra. But today we're taking... Vale, el tema es que se tiró como 4 horas para imprimir esto con sprites afuera, ¿vale? Esto ya lo vimos en el directo de anoche, que el módulo principal, a ver si hace un poquito más de... El módulo principal, que es todo esto de aquí, está construido con piezas de cartón pluma, con esto, ¿cómo se llama? Con movidas de Epic, movidas de 40.000 y movidas de Titanicus, ¿vale? A completely different direction. We've got some design flaws to fix, and we're finally leaving the safety of the palace walls because in the grim darkness of the 31st millennium, there is only war. Bueno, vale. Esto es lo nuevo que ha añadido. Que es lo que vimos en el post entero de Warhammer. Se suponía que lo tenía que presentar, creo que decía que lo tenía que presentar para abril, pintado. O sea que le deben haber metido un adelanto desde Warhammer. Lo que no sé si es que hay un evento en Australia, en Nueva Zelanda, creo que él vive en Nueva Zelanda o en Australia, uno de los dos tíos, donde lo tiene que presentar, o por otro lado es que es un trabajo de fotografía que luego ya se entregará cuando toque. It is time for some destruction. Back in December, we had a play with the new Civitas Imperialis Ruins kits and knocked up a few of the ruined city pieces, and they are great little elements, but we need the density and scale of the devastation to match the resolute might of the first section of walls that we made last week. And as a reminder, this is just the first section of the wall, which will be about 4 times longer when we're done. Hey guys. O sea, tened en cuenta una cosa, ¿vale? En Warhammer Plus, o sea, en Warhammer... lo diré. En Warhammer World es un equipo entero el que lo hace. Este tío está solo. En el garaje de su casa, que se ha mudado hace poco y que no tiene un chavo. O sea, que lo va haciendo con kits, donaciones y demás, hasta que se queda sin material. Guys, Lockie from the future here. In this single video, you are about to see this board triple in size. And stay tuned to the end to see a massive section of the Imperial Palace fully painted, finished, and ready for gameplay. El tío estaba haciendo o estaba pensando en hacer el contenido semanalmente. Bueno, el tío hace contenido semanalmente, ¿vale? Pero luego hay que editarlo, luego hay que hacer un montón de cosas. Con lo cual, joder, se tarda un montón. Acabamos de engañarnos. Pero aquí el tema es que lo que ha conseguido hacer con esto ha sido adelantar muchísimo el trabajo. Y cuando empezó a darle el tema de pintura, dijo, es que esto va a ser brutal. Oye, pues lo que ha presentado ha sido increíble. Yo supongo que habrá conseguido alguna ayuda local de gente ayudándole a pintar, porque si no es increíble el avance que le ha metido al proyecto en tan poco tiempo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver exactamente cómo... As I began planning this next step of the build, I pored over my 2 pieces of key reference, the stunning Siege of Terror artwork by Neil Roberts and the amazing Warhammer World centerpiece diorama, and I made a pretty stark realization. This trench is way too small. The reason the Warhammer World... ¿Vale? Además es que se supone que es terreno jugable. display has such presence is the tiered layers of battle, the fortified upper bastion, the long bridges over their trenches, and then the chaos and destruction in the plains before the fortress. Now I've been trying to capture the same vibe with my Imperial Palace, but because my trench is so skinny, you barely even really notice it. I'd kept it 1 road tile wide to try and conserve those plastic road tiles when making the bridges, and to make sure it doesn't take 5 turns just to span when you're playing, but it's time to throw
throw that all out the window and make this trench the absolute best it can be. And it gives us the chance to make even more of a feature with extra points of interest in the Undercity, which is the lowest level of my 3-level Imperial Palace build. My first step... Esto es lo que no pilló el tío. O sea, ya se está complicando la vida con el proyecto. Oye, que no es suficientemente interesante jugable. Voy a expandirlo más antes de terminar todo. Was to knock up a second section of the primary bridge, which is pretty simply made from 2 straight road tiles cut down and glued side by side and then detailed with foam, trim and supports. And straight away, we have an amazing opportunity to jazz up the trench by creating a bridge support that goes in the center of this bridge span and continues down to the bottom of the trench. They say this is just a mind-numbing mobile game, but I'm about to flip that narrative on its head. Watch as I delve into the intricacies that make Raid Shadow Legends a game for serious players. The biggest misconception of all, Raid has so much depth, with over 800 heroes, a small section together for the top. Está muy mal por él, porque está metiendo publicidad encubierta sin dar el aviso de que hay publicidad encubierta. O sea que YouTube le puede censurar estos vídeos y desmonetizarlos. Y sería pues casi el fin para él. Porque está desesperado porque el proyecto de su vida, que es esto, funcione. Así que muy mal, Thorback, muy mal. Venga. With a bunch of skewers and liquid nails, and then once that was fully dry overnight, I trimmed all of the foam details to get them lining up nicely, and then filled in all of the gaps with some filler and acrylic putty. I also knocked up a small bridge to extend our second gangway using a thinner section of road tile with the same foam trim style, and did a neat little test fit, and then it was time to start exploring the big pillar support. I got a huge block of 70mm thick foam, marked it up and carved out a nice interesting kind of core structure, and then gave that a texture with some large style bricks and cut an archway out of the base for our lower gangway to pass through. I mounted some details around the archway, a few foam pieces, as well as some Sector Imperialis plastic kit details to keep that consistent with our archways in the trench walls. Then I pinned everything together. Podéis ver, ¿no? La cantidad de... O sea, lo fácil que es hacer este tipo de escenografía, entre grandes comillas, texturizando lo que es el cartón pluma o el cartón piedra o el cartón normal, como queráis. Porque claro, cada uno, bueno, lo que pillen, ¿no? Y luego... añadiéndole material de plástico que todos podemos tener en nuestra caja de bits. And had a look at how my pillar would interact with the gangways below, and it wasn't working that well. I've got to account for the height of the bridge, and this is way too tall. I shortened the height of the bridge and mounted the pillar so the lower gangway would mesh nicely with the archway, and then made a few extra spans for that lower gangway to get it all working nicely, and built the lower section of the pillar out of another massive block of foam. Muy importante, esto se aplica también al plástico. Pinear es la solución, en este caso con palillos y con cola adhesiva, pero en Warhammer pues usaremos otro tipo de sistema, pero el pinear es la solución. Joining it precisely with the piece above to continue that vertical form, fitting the center section of the gangway in just the right place to make those vertical lines of the stone trim and the pillars continuous. I then went against all my hard work to keep everything modular for painting and just started gluing things together. It was really hard to get all of the bits kind of working in harmony without having them properly assembled and bonded, and it was pouring with the rain at the time, so I couldn't paint anything. So that will just have to be a trickier painting process down the track. The final detail was to continue the pillar details. Aquí vamos a aprender muchísimo de pintar masivo y rollo grindar, porque es que el tío, como se está manifestando, va fatal de tiempo, fatal de horarios. Así de claro. Y o se trae refuerzos o va a tener que inventarse sistemas nuevos de pintura en cadena para poder hacer todo este proyecto. Hablando de pintura en cadena, estoy... Uy, casi... Venga, casi limpio el pincel en mi té. Muy bien. Esto no apura, o sea, esto no augura un buen uso. A ver. Por Dios, que me da algo.
No, esta no la quiero. ¿Dónde estás, cámaras? Esta no. O sea, esta sí. Pero quiero esta. A ver. Vale. Que una de las cosas, por ejemplo, en la matriz esta que tengo aquí, que me he montado yo para hacer las imprimaciones y demás, ahora yo, para pintar en cadena, lo más lógico que tengo que hacer es cortar todos los clips y demás historias y separarlo en filas para poder pintar, porque si no va a ser imposible. Venga, seguimos. From the upper section of the main support down around the gangway and below, and once those were done, the piece just looks so much more cohesive. And even though this took me 2 full days to get this trench widening thing happening, it has become a real feature of the build. Absolutely the right decision. The wider span of the trench not only means, look, I fit in here now, way better for gameplay. The visuals are so much better, gliding up over the trench. Next we need to move up to here. So these are the ruins that we just had a look at before, and they're fantastic, and I've just got heaps of spare pieces. So the next step is road tiles, ruins, and some big custom pieces. The first step of our upper city is to finalize the road tile layout, and that meant cutting up and modifying a bunch more of the tiles to keep our double lane highway extended down from the first bridge. But to keep our city layout super modular, I actually needed a second double lane highway to cross the first one to give us multiple spots for our future second gate to line up. With the streets roughly laid out, it was time to continue the Administratum City Planner roleplay, and after whacking down the few ruined buildings we'd already made back in December, I decided the easiest place to start for this ruined metropolis was 2 larger structures that represent the top of our elevator towers, allowing units to move down to our new bridges in the expanded trench. I had to play with ideas using the big elevator tower from up behind the battlements, and then got cracking building a custom floor tile that would have a port in the middle joining the roads to our elevator shaft. In the south side, I opted for a corner piece with 2 access roads into the tower, and for our northern tower, I got just a single road tile leading into the shaft, but attached it to part of our double lane highways to give us some really nice options for the placement of these elevator towers. A ver, tenemos en cuenta o pensemos que esto es un encargo y esto es un encargo de una tienda grande, suponemos, para que hará eventos y tendrá eso como una zona de juego. Lo digo porque como sea una mesa que está diseñando él, porque además él dijo, tengo que tener lista con tal fecha. Entonces, esa fecha es, o yo entiendo que esa fecha es porque tienen que entregarla en un proyecto o porque la va a llevar a algún tipo de evento, torneo y demás, y luego no sé si la va a quedar en su casa. Ahora sí tiene espacio para guardar estas cosas, porque además es modular, pero yo no sé hasta qué punto le renta el tenerla guardada en su casa, a menos que obviamente luego se dedique a alquilarla para diferentes eventos y demás, que todo es posible, que sea una inversión para luego alquilar eventos. Then, to begin construction, I once again went back to some of the Sector Imperialis 40k ruins to keep tying the elevator architecture together, and because they're a great building block for these larger structures. I glued together a bunch of these pieces to be our archways, this time getting to use some of the ruined pieces, as nearly everything in this outer city is going to be completely trashed, as it is beyond the protection of the Aegis Void Shields. These elevator towers will also be a hybrid of foam and plastic to keep blending the different styles and materials for our architecture, and to save on that precious plastic crack, so I cut up a bunch of foam sheets and started carving in our stonework patterns and began to integrate our plastic archways. I got excited for the northern tower first, so I mounted our core structure down onto the floor tile with liquid nails for the foam and plastic glue for the archway, and then started snipping off a whole bunch of extra Civitas Imperialis wall tiles to start blending our plastic kits together, beginning with an upper platform above the archway, just like our first elevator tower in the upper city. On the eastern side, I made a smaller tower from the ground right up to the roof, and then added a few pieces of chamfered foam trim to bling up the kind of boring rectangular foam walls. Then I grabbed some spare... Recordemos una cosa, que es que, bueno, no lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora, ¿no? Está construyendo un terreno de juego para partidas sobre todo con foco narrativo, asalto a tierra y demás historias. ¿Qué pasa?
que hay un par de... En la estructura hay un par de ascensores por el que pueden subir y bajar, pues desde infantería hasta incluso titanes, dependiendo si es el interior o el exterior del Palacio de Terra. Entonces, bueno, pues ahí son puntos clave para, o puertas de acceso. Todo eso le va a dar un poquito más de cariño y amor a la hora de construirlo, porque todos esos van a ser puntos clave para luego jugar objetivos de las partidas narrativas. Entonces, bueno, pues le va a dar un poquito más de mimo y cariño. Y como podemos ver, está generando cositas y contenido muy interesante simplemente con despieces de plástico. Floor tiles and hacked that apart to be our broken foundation for the top of our tower, and then hacked out a huge chunk of the foam walls to match our ruined plastic pieces. I jumped over to the southern tower and gathered up my ruined Sector Imperialis walls and floor tiles and began to build this structure, this time beginning with the plastic components, which I can just glue straight down onto the road tile, and then I built a foam shape around them. I then went through the full texture treatment, making sure I covered every single surface with detail, and then I glued it all together. Next, I used a huge mix of extra Sector Imperialis and Civitas buildings and ruins to start building up detail on top of this core structure. The top level got another layer of the plastic floor tiles and a custom foam trim, and then the core structure of this tower is done, and it is time for the real detail work across both. Now, I smashed out a bunch more pieces, and I was on a bit of a roll here with the southern tower, so I started adding some really cool outer structures, this time blending in the large Civitas walls with some incomplete spire details hard up against the foam wall to integrate these exterior details with some structures up on the rooftop to make the tower look like this big cohesive structure and not just random Warhammer kits glued onto a foam box. This basically involved putting down a lot of ruins of varying heights, trying to match the damage on the opposite side of the tower, but leaving enough intact walls to create some nice buttress accents to link the lower towers, and there we have elevator building number 1, a really badass hybrid of plastic and foam. Now, the one thing that this first tower is missing is integration within the wider city complex. So for the next tower building, I knocked up some detailing on the rear, and then we set about making the final exterior tower on the western side. But this time, I put in a little broken walkway, which I'll be able to use to connect to a bunch of future city buildings. Uh-oh, Lockie's building walkways again. Tower 2 is now looking pretty good. Now it was time to start work on some of our normal city structures. The key with these large structures is to make an intact foundation out of the larger Civitas walls and then add the smaller ruined walls to the upper levels, rather than taking those ruins all the way down to the ground level. This guy, of course, needed a cool ruined walkway as well to connect to our tower, which I added at the very kind of upper levels of the structure with some upside down buttresses as supports. It's almost like the only reason that these last few chunks of upper wall are left is because at the time of the blast that decimated this building, they had the bridge supporting them, although that itself has now fallen away in the center. This whole journey, I've been kind of struggling to get these really nice little plastic buildings looking good on this massive scale of the palace, but I've got about a third of the ruins on this part of the board finished, so it is time to get cracking. I have big news. Thanks to all of my patrons and YouTube channel members, we finally have some scenery storage here at Zorba HQ. Obviously, we're going to need more racking, as you know, Minas Tirith Imperial Palace on the way, but there is finally a way to get my precious boards up off the ground. So a big thank you to everyone who has rallied behind me since the big scary announcement video, everyone who's joined Patreon or become a channel member or super chatted right here on Bueno, tengo que decir que él hace un mes hizo una llamada diciendo que se daba un año para hacer 3 proyectos que tenía pendientes y se le acababa el dinero. O sea que si en un año el canal, porque además él tenía una tienda de venta de material y demás y se ha mudado y no se ha podido traer la tienda con él. Así que, pues, y que además que no le merecía ya la pena demasiado esfuerzo a la tienda para lo que estaba consiguiendo vender, y el mantenerla y demás estaba por encima de sus gastos, ¿no? Acaba de tener un tercer hijo, creo, y pues la mujer como que le ha dado un ultimátum, ¿no? De haz que esto funcione o te vuelves a trabajar a lo que fuera que estuvieras trabajando. Y es lógico.
sobre todo porque está ahogado, estaba comprando una casa y demás, estás un poco ahogado en deudas, ¿no? Entonces he hecho cuentas y con lo que estaba ganando en ese momento y demás de Patreon y tal, y pitos y flautas, tenía para un año. Si en un año las cuentas no empiezan a funcionar de bien, de decir podemos gestionar, pues cerraba el canal y adiós muy buenas. Entonces, sí, bueno, no solo este tipo de escenografía, también el tema no era esto, el tema era básicamente la visualización de sus vídeos. Que decía, si el vídeo no llega a 50.000 visualizaciones en 2 días, pues se pierde por el ojo de Mordor del terror y no monetiza suficiente como para que me merezca la pena el proyecto. Claro, es que a todo esto tendrías que decir, bueno, es que tendrías que estar las 24/7 que estás trabajando emitiendo desde Twitch, tendría que hacer un montón de cosas más que no puede, ¿no? Entonces, pues entre sus todos estos vídeos tienen muchísimo trabajo de edición, como digo yo. Entonces el problema que tienes es, si no puedes contratar a nadie para editar esto y lo tienes que editar tú, y además estás trabajando y grabando y demás, pues si a esto le añades también emitir en directo para Twitch, apaga y vámonos, ¿no? Más que complicado. Además que, sinceramente, cuando estás emitiendo en directo no trabajas a la misma velocidad porque estás pendiente de otras cosas. Otra cosa es que él emita por emitir, quiero decir, él esté centrado en trabajar y cuando se tome los descansos para tomarse un té, pues entonces mire los comentarios y demás, que eso pues podría también funcionar. Pero es lo que estaba diciendo. Muchísimas gracias porque desde mi llamada a la atención pues han aumentado las visualizaciones, han aumentado la gente que está apoyándome en Patreon, bla bla bla. YouTube, just thank you so much. You guys are the best. It has been 1 year and 2 weeks to the day since we moved to New Zealand, and that whole time funds were so tight we couldn't even afford to buy something as simple as shelving and storage to get my scenery up off the ground and out of piles. So it's amazing to hit this sort of strange but kind of emotional milestone. If you want to keep the Zorp fight alive, you can become a channel member or super chat right here on YouTube or check out Patreon. A ver, yo tengo que decir que yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo, porque yo me he mudado hace poco, he hecho la reforma de la casa. En el momento en que conseguí volver a armar estas estanterías, comprar una estantería nueva y sacar todo, y repito, voy a dejar bien clara esta frase, toda la mierda del suelo. Y cuando digo mierda me refiero a todo el Warhammer del suelo. Yo ahora mismo en el suelo tengo la papelera, un ventilador, 2 cajas que son para apoyar los pies, básicamente. Que ahora mismo no estoy apoyando los pies, sino que tengo en una encima el compresor y en la otra tengo pues cosas de apuntar y demás, porque no tengo otro sitio donde guardarlo aquí. Es como digamos mi almacén de papeles. Y luego tengo aquí una caja que es para colocar proyectos que más o menos los tengo que tener a manos, pero está levantado del suelo. No hay nada en el suelo ahora mismo y la rumba puede pasar por aquí, limpiar y salir. O sea que ahora mismo, digamos que si se me cae una pieza, me toca ir a buscarla a la rumba porque aquí no va a estar al final del día, ¿no? Y esto es para mí es una paz mental que no tenía desde hace muchísimo tiempo. Entonces entiendo fácilmente que diga que simplemente por tener una estantería y levantar todo el suelo y que no esté apilado, el tío tenga, vamos, un momento de vanagloria. Link down in the description. Thank you so much, guys. Up next, I grabbed the really small ruins that I'd already built and added a tall, intact lower floor, which added a bunch of presence and improved the implied density of that area of the city. And then I began a big journey to bang out a lot more large, detailed buildings. I won't waffle on about every single aspect as it's a lot of the same, but here are the highlights. First, I wanted a really imposing set of structures for the center of the board, so I created
a pair of buildings joined by 2 walkways that would go across one of the city streets. These 2 buildings had some unique floor plans and were quite tall, with the side of each building opposite the walkway blown out and heavily ruined. The layers of rubble and the shattered flooring terracing up the building to the walkways really add some much needed visual interest in this part of the board, but it did use a hell of a lot of pieces. So this density is really working. We need this all over the board, but we've got a little bit of a snag. This is all I have left of the ruin pieces, and I'm just not really sure how far that's going to go. We have been churning through them. So for the rest of the board, I'm actually going to build a little bit differently. For the remaining buildings, we're actually going to build from the top down, assembling all of those little ruined pieces into mini ruins, and then building out the base of those buildings underneath those ruins so that I perfectly make use of every last piece of ruined wall. My first big job of ruins assembly resulted in about 10 mini structures of varying heights and layouts, and it still wasn't a congested enough city layout, so I knew I'd need to widen most of those footprints with intact lower levels, so I grabbed every single remaining tall Civitas wall tile and sorted them into my tubs and got crafting in a monster session of gluing and mapping out every single wall tile against each ruin topper to make the largest buildings that I could. I started off with some more conventional shapes, but this unique method of working backwards ended up creating some really interesting buildings, even a few extra walkways and some awesome intact balconies terracing up to blown out ruined upper levels. In the last video, we tried out a new format where we finished the board in chunks so that we can all get some completionist dopamine. And you guys really loved it. Thank you so much for all your comments and your super chats. It really meant a lot. And as a little reward for you guys, I haven't just primed the new section. Welcome to the first fully painted section of the Imperial Palace. Now, obviously, there is a lot more to add to this board, and a lot has been done to this that you guys haven't seen yet. I'll show you that all in the next video. But now we can get an idea of where this build is going. And if you want even more of a sneak peek, there are some awesome photos over on an article on Warhammer Community, linked down in the comments, so go and check that out. And if you think this board is big now, just you wait until you see the next video. I'm going to need a bigger garage. And don't forget to use my Raid Shadow Legends link in the description. Bueno, pues esto es todo, amigos, de momento. Pedazo de mesa, pedazo de gestión. Thorpe a Thorpe, os digo una cosa, si lo que queréis es fliparlo en colores, hizo una mesa de Kill Team que era la leche, con un ascensor que además subía y bajaba, o sea que está muy bien, la verdad. No sé si tengo por aquí algún vídeo más que me apetezca echar un vistazo. Tenemos aquí Imperial contra Knights contra Stompas. Mira, aquí estoy yo. Vamos aquí de directo, domingo dominguero. Vamos a ver. Política, economía. ¿Cómo se nota que últimamente estoy mirando mucho por la vida real? The Joinons Charge in Warhammer 40.000. Vale, estamos hablando de estrategias en Auspers Tactics. Venga, vamos a meternos con un momento con Auspers Tactics, que me gustaría ver lo que ha dicho. A ver, deployment en 40.000, get this right. A ver, cuáles son los últimos vídeos que ha publicado este hombre. A ver si hay algo interesante. Los Crut en 10ª edición. Combat Patrol Content Reveals. Chaos. Las mejores unidades de Jump Pack. Mira, esto sí me gustaría verlo, a ver de qué va. A ver, introducción. So let's take to the skies with power armored warriors soaring on wings of fire through the air. A ver. Que si no, la gente me va a decir que no entiende una mierda lo que están diciendo. A ver si puede activarse. Si no, me lo voy a ver. Las mejores unidades en 40.000. A ver, configuración. Si es que quiere activarse. Subtítulos activados. No. Ábrete. Generados automáticamente. Ah, amigo. Configuración. Nada, esto no me sirve.
So let's take to the skies with power-armored warriors soaring on wings of fire. Vale, entonces esto no voy a poder verlo con vosotros. Ah, sí, mira, sí, sí, se aparecen. Vale, vale. Lo único que algunas traducciones van a ser de risa, pero... Vamos. Fire through the air, with a review of every faction's jump infantry in Warhammer 40k. Bueno, los Raptors y los Rapaxes ya sé que son un mojón. Hello and welcome back to Warspets Tactics, where today we're talking jump packs. In this video I thought it could be interesting to take a look at every single Warhammer 40k army's jump inventory in 10th edition 40k, talking through what they do and very roughly a ratio of in-game power. Space Marines. Starting out with the Space Marines, as with quite a lot of the battlefield roles, they're very well represented for jump infantry, having 4 different types. First up, I thought we'd start with the suppressors. GW kind of jumping the shark and giving us sort of jump devastators with auto cannons here. The suppressors are clad in omnis armor and generally tasked with laying low enemy light vehicles in support of Phobos formations. For a squad of 3 of them, they're 85 points and come equipped with 3 shots at strength 8, AP 1 and damage 2 from those accelerator auto cannons, and have the suppression fire word that allows you to subtract 1 from the hit roll of one enemy unit, a fairly handy debuff. Overall, I would say they're probably overshadowed by other Space Marine units, at least on the whole, though realistically they're really not too far behind. Some people really love them. Cheap units to drop in and do secondaries, hand out a handy debuff, and the heavy keyword on their weapons can make them genuinely something to consider in the Anvil Siege Force if you're running it. I'd say the weaknesses tend to be that they're just super fragile for the cost. Those power armored profiles for almost 30 points is a lot of investment, and annoyingly you do have to choose between actually using their good movement or getting them to hit on a 3+, which can be a painful choice. I've chosen to rank them a 6 out of 10 overall. For their jump pack shooting rivals, they've got the Inceptors at 130 points per 3. These guys are clad in Gravis armor, so are a bit sturdier per model but do cost a lot more. Toughness 6 and 3 wounds, and they come bearing the Assault Bolters or the Plasma Exterminators, a fairly hefty amount of twin-linked pistol fire. The Assault Bolters being fairly murderous against Space Marine equivalents or anything lighter. The Plasma Exterminators with the big damage 3 and twin links can threaten most things. Inceptors are often taken for their meteoric descent, dropping in at anywhere greater than 3 inches away from the enemy, and basically meaning that you can auto-complete certain secondaries or do crafty things with objectives. They did go up by quite a lot of points in the last points update, up to 130, but I still think that in small numbers they can be really quite a scary competitive unit. I've chosen to give them a 9 out of 10 here, maybe a bit more critical to use right than they were before, but I still feel like 1 or 2 units can be a pretty powerful option to add into a list. It can easily be worth a points premium to get that damage exactly where it needs to be, or pretty much guarantee scoring victory points, no matter what your Cuando comento no se me escucha. Vale, de acuerdo. 1000 perdones. opponent might do. Next up, we've Lo que voy a hacer es... got the Vanguard Veterans, the firstborn with power weapons of 105 points. Vale, la pregunta del millón es... que esto me surge a mí con el tema de Workshop. El tema de los Vanguard Veterans. ¿Creéis que los van a sacar... que Workshop va a hacer Vanguard Veterans? Porque ahora mismo se ha sacado de la manga... que... las miniaturas de marines espaciales que tú tuvieras con retroactor, pues que los uses como Vanguard Veterans, ¿no? Y que la infantería de asalto ahora mismo pues son intercesores sí o sí. O sea, tú ya no puedes tener marines normales con espada sierra y esto, o sea, pistola Volter. O sea, los puedes tener, pero no se consideran marines, se consideran intercesores todos, ¿no? Porque se considera que los marines, que cualquier marine que todavía siga siendo un marine y no haya pasado a las filas de los primaris, pues que es un veterano. Cosa que no veo mal, pero... por ejemplo, yo que sé, con eso explicarías que los ángeles sanguíneos, los desgarradores de carne, que te han dicho que sus filas no van a coger primaris, en teoría. Luego Giriman hará lo que salga los huevos, pero que sus filas no iban a coger primaris, pues que te conviertas en que todo lo que quedan se consideran veteranos comparado con los primaris.
Bueno, eso lo puedo entender. Pero la duda que tengo yo con esto es... ¿van a sacarte Vanguards? Porque verdaderamente tú vas a llevar a Vanguards con espada sierra y pistola Walter, o lo vas a llevar hasta arriba de armamento. Pueden llevar Plasma Pistol. Esta escuadra puede cargar en el turno equipados con melee y consiguen lethal hits. Pueden llevar Storm Shields, que es lo que quieres tú, que lleven Storm Shields. Y luego la cosa es el armamento especial que puedan llevar o no. They're a more traditional assault marine sort of profile, 12-inch move, 2 wounds at toughness 4, and they strike with a flurry of heirloom weapon attacks at strength 5, AP 1 and damage 1, gaining lethal hits on the charge. Their other main advantage over the jump intercessors is they can either get fancy pistols like plasma pistols or inferno pistols, or get a storm shield for a 4+ invulnerable save, making them tough against high AP things. I feel like they're really held back with not getting, say, a power fist on the sergeant or a relic blade or anything like that. You'd really want these guys to be harder hitting things that can take down multi-wound things a bit better, and they're just not with their damage 1 right now. As a result, they're really quite rarely played. I've chosen to rate them a 5 out of 10. I did notice at least one competitive Blood Angels list running them to some good success recently. I guess they're a bit better there with extra attacks and going up to strength 7. Bueno, lo que nos están diciendo ahí muy claro, la única forma de jugar a estos ahora mismo es con ángeles sangrientos, porque les puedes meter hasta ataques de fuerza 7 con espada sierra y hacer algo. Básicamente no son muy prometedores, por desgracia. Y eso, a día de hoy, no mola. No mola nada, la verdad. Así que nos han fastidiado. Vale, pues tengo una compras muy caducada. No me va a dejar pintar como yo quiero la carne, así que vamos a ver. Bueno, otra de las listas, otra de las unidades, perdón, que se usaron, a la razón de nada más empezar el directo, decir que tengo 20, bueno, tengo más de 20 mochilas y que seguramente voy a coger 10 intercessors de los que tengo del Imperium que van corriendo ahí y ver si las poses molonas pueden quedar bien con las mochilas, que yo creo que sí. Finally, for the Space Marines, we perhaps have the more iconic jump infantry in the assault intercessors with jump packs. 85 points per 5 of these guys. They hit with 4 attacks each at strength 4, AP 1, but the sergeant gets a power fist to back that up. You get 2 plasma pistols in the unit, and they have their impact hit special rule. Models that charge into engagement range do a mortal wound on a 4+, potentially 2 or 3 on a squad of 5 if you can get them all in. I do quite like the jump intercessors, to be honest. Hombre, escucharlo del ataque este me recuerda a cuando jugaba al Dan of War y tiraba al Dan of War y cuando jugaba al Space Marine 1 y tiraba al personaje sobre los orcos y hacían daño en caída, hacían heridas mortales en caída. Me encanta, de verdad. Cheap units to drop for secondaries and are a fair bit tougher than the suppressors. Plus, I feel like they have enough melee threats to bully lighter infantry units, particularly with the mortal wounds added on. They're just quite nice skirmishing over objectives. Again, they do seem to be pretty standout for the Blood Angels. Getting strength 6 swords and strength 10 power fist on the charge is really quite nice. Never mind all the extra attacks. Ojito, overall. Fuerza 6 de base al cargar con los ángeles sangrientos. As well. Getting lone operative on these guys is fun. Speaking of the Sons of Sanguinius though, they're certainly well known for their jump packs. The Death Company with the jump packs are a very nice unit for them. 130 points per 5 puts them as really quite expensive, but they certainly hand out the damage. The most common loadout is Inferno pistols at range and Power Fists in melee. With their Death Company rule, they get to reroll all the hit rolls. As mentioned in Sons of Sanguinius, they could be hitting with 4 attacks at strength 10 Power Fists in close combat each. La combinación de puños de combate, impactante con fuerza 10. Y luego aparte llevar Inferno Pistols, que las puedes usar en combate cuerpo a cuerpo porque son pistolas, hacen que la Compañía de la Muerte, tirándola contra un vehículo o tirándola contra personajes duros, te hagan un hijo. Te hagan un hijo ellos solos. Por no decir además el poder repetir para impactar si cargan, etcétera, etcétera, etcétera. Me parecen brutales. O sea que unidad obviamente, como dicen aquí, 9 de 10. Compañía de la Muerte con retroactor. Obligatoria tener, yo creo que es obligatorio tener una escuadra de Compañía de la Muerte con retroactor si juegas un ejército de ángeles sangrientos. Y a día de hoy también vería lógico que tengas una unidad de
intercesos de asalto con retroactores. Es que los veo, que los están cambiando la normativa, las reglas, para que vayan con ellos a muerte. Absolutely massive, never mind any buffs they might get from leaders or stratagems or things. A 6+ feel no pain that they get is also helpful. They get to reroll charge rolls, so a little bit more reliability there, and they're often seen paired with Chaplain Lamates, who is a pretty god tier character for them, giving them lethal hits to help them punch up against the toughest things around even better, and just as importantly giving them -1 damage as well, turning damage 2 and 3 weapons into something that kills them really easily, into something that is nowhere near as effective. For the Blood Angels, a squad of 10 of these with Lamates is really quite an easy choice, I think, if you want it. I've chosen to rate them a 9 out of 10. The Blood Angels also have their Golden Boys in the Sanguinary Guard. These guys are just ridiculously expensive for a jump infantry unit, unfortunately, though. 35 points per model, so 175 points per unit. Vale, o sea que el problema de no haberlos visto en ninguna de las 4 listas ganadoras de torneos estos últimos es básicamente no que sean peores, sino que simplemente son mucho más caros. Mucho más caros para lo que consiguen hacer. Y yo creo que también unos puntos claves que no tienen tira salvación vulnerable. Es por lo que les echan para atrás, ¿no? Y los veteranos de vanguardia pues tienen el problema de que no tienen las armas especiales que tienen la Guardia Encarnada. Antes podían ir todos con martillo, trono y demás. Por eso digo que ahora no sé yo hasta qué punto las cajas de veteranos de vanguardia que te venda Workshop son del todo legales para jugar y usar. Tengo yo mis dudas. Vale, definitivamente una de las contras que yo tengo está completamente caducada. Tengo que ver si consigo resucitarla echándole alcohol puro al producto, porque lo tengo súper seco y no me tinta bien. They do pay really quite a big price tag for getting mass damage 2 weapons in the unit, plus the 2+ armor save they have. Again, they can take some Inferno pistols or Plasma pistols if they'd like. They are at least somewhat sturdy with -1 to hit, and their 2+ armor, which is quite good with Armor of Contempt. They get +1 objective control from the Sanguinary banner, and -1 to wound if the Warlord is in their unit. Could be particularly nice to escort Dante around. Overall, I feel like there's just absolutely nothing wrong with their datasheet whatsoever. It's all the points cost that's holding them back. 107. Ojito, si se une a Dante a la unidad tienen -1 al daño, porque sí, porque están cubriendo a Dante. +1 a objetivo de control por el estandarte, o sea que básicamente el único problema de no usarlos es que son caros. O sea, es la única razón, que es que hay cosas más baratas, es como los Zeldas. ¿Por qué no usas esto? Porque hay cosas más baratas, no porque sean malos. Points are just out of proportion with what they can do, and they're very rarely seen in competitive lists as a result. I've chosen to rate them a 5 out of 10. Not truly unusable, but you are paying a massive premium for them. The Space Wolves also get a unique jump infantry unit in the Skyclaws. 90 points per 5 of these. But they are kind of interesting in that you can take a big horde of them if you want to, all the way up to 270 points. Most of them hit with chainswords. You can take some fun power weapons and pistols and special weapons in the unit if you'd like. And they trade the Mortal Wound Impact Hits rule for a headstrong +1 to hit on the charge, which does feel like a bit of a side grade more than an upgrade to me, really. Overall, given that they're more expensive than the jump intercessors and they don't get as many attacks, I feel like they are kind of subpar here, really. They do have some interest. You can add things like a Skyclaw Battle Leader into them if you'd like. I feel like if it were me, I'd probably just run them as jump intercessors right now. I've given them a 6 out of 10. Not truly unusable, but they do feel eclipsed to me. For the Grey Knights, they've got their teleporting Interceptor squad. 135 points for these guys with the Grey Knights, with... Vale, resumiendo con los lobos espaciales, básicamente el tema es que la unidad propia que tienen tiene cosas interesantes, pero no del todo satisfactorias, con lo cual con lobos espaciales al final acabas usando intercesos normales. Es una pena, pero bueno. Y aquí han clasificado a la unidad esta de los interceptors de los Grey Knights, porque la mochila esa que les proporciona opciones de teleport y demás, pues se puede usar también como con esas propiedades de hit and run, pero bueno, que tampoco la podemos clasificar ahí dentro siempre. Their teleport packs, making short hops through the warp to get where they need to go. Beyond that, they're equipped fairly similar to the Strike Marines. They get their Nemesis Force weapons in close combat with 3 attacks at strength 6 and damage 2.
Incinerators often tend to be the fashion at range, backed up by some storm bolters. Side cannons I think aren't awful either though, and their special rule is a jump shoot jump mechanic, meaning that after you've shot you can move another 6 inches, potentially meaning that you can get these guys moving spectacularly fast across the battlefield. 18 inches with that rule alone, never mind if you do any other tricks. Overall, with their extra movement, for the relatively small points upgrade versus Strike Marines, I think they're at least interesting. I feel like Grey Knight lists often want to take at least one unit of strikes for the sticky objectives rule, but these guys are very easy to deliver and can often mean that you're getting the alpha strike in melee on the opponent rather than the other way around. Maybe a good unit to pair with the other squads in the army that might be blinking on and off the board and not getting a charge off quite as reliably with a 9-inch charge. I've chosen to rate them an 8 out of 10, maybe not truly auto-include, but really usable I think. The Astra Militarum are one of the armies that don't have any proper jump pack units yet. Seems like they'll be sitting this one out unless Games Workshop. Vale. Vamos a ver qué nos dicen ahora. Bueno, también me interesaría haceros una consulta. A ver qué pasa por aquí. Yo, ya estiro. Ahora estiro. Dame un segundito. Me interesa hacer una consulta porque obviamente yo estoy aquí entretenido dándole a... comentándole y dándole al ¿cómo se llama? Al pincel. Bueno, al pincel, o más bien testeando cómo tengo las contras, que ya hay 2 contras que tengo mal. La Gilliman y la de Blood Angels están mal, lo cual es una putada. Tengo que ver si puedo agitarlas por dentro con un palillo y demás. Y ver si tiran. Mira, tengo la cámara que se me ha descongelado. Ahora, está descongelada. Estas dos, el agua o el líquido está ahí teñido, pero es como un lavado cutre, no es una contras. Entonces estas dos las tengo que apartar y ver si las puedo reparar. Y si no, adiós muy buenas. O miraremos a ver si tenemos que comprar alguna nueva o algo. Estoy usando estas figuras de test de prueba a ver si gestionan. Me gustaría saber si este tipo de cosas a vosotros os gustan, que nos pongamos a ver vídeos de cosas que deberían ser interesantes, aunque estén en otro idioma. Básicamente, a ver, el que estén en otro idioma es por una razón de peso, y es que no hay este contenido en español. O sea, no hay este contenido en español ahora mismo o de este nivel de calidad. Es así, simplemente por esa razón, ¿no? Sí que es verdad que hay otros artículos que a lo mejor pueden ser interesantes y que podemos ver, pero de momento me interesaban estos aspectos y los voy a continuar. Si os gusta este tipo de formato mientras que estoy haciendo cosas tan insípidas como puede ser dar capas base y que queréis que no puedo tener las figuras o lo que estoy pintando al nivel de la cara y en mi caso trabajo más rápido y además estoy aprendiendo cosas y la comparto con vosotros, pues si os mola este formato es probable que lo vaya a gestionar más a menudo. También escuchando a lo mejor trasfondo y dando mi opinión acerca de una cosa u otra o haciendo preguntas. ¿Vale? Lo digo porque a mí, por ejemplo, me interesa mucho saber qué es lo que voy a montar y pintar ahora del tema de retroactores. Sí que es verdad que puede que cosas de las Tremitarum pues no me apetezcan nada escucharla ahora. Me gustaría ver el ranking que da a los mayores espacios del caos, que me puedo escojonar de la risa. Vale, me puedo escojonar de la risa con el tema de los mayores espacios del caos. A ver, puedo por ahí Not Nights. A ver. Not Nights. Aquí está. Vale. Pues vamos a ver los mayores espacios del caos, que puede ser un poco de chiste lo que voy a decir de ellos. Porque yo sí que es verdad que los Wartalons han bajado de precio, pero no, yo sigo sin ver esta gente eficientemente. Que no sean para... Ideas. Moving on to the forces of chaos. First up we have the Raptors, nice cheap marine bodies for 90 points per 5 of them. A fairly similar profile overall to the jump intercessors. 4 attacks at strength 4 AP1 with their chainswords, backed up by a power fist, and they can opt to take a special weapon in the unit if they like as well. With their dread reputation, they do leadership things with the chance to make the enemies take battle shocks at -1, and they trigger that in the fight phase as well, which occasionally could be relevant for
preventing stratagems, or doing Ahora te secondaries, enseño lo que estoy but haciendo, isn't Pepelu. usually as relevant for primaries. Raptors get their dark pacts as well, so get a nice damage boost out of that in one way or another. Could be getting some sustained or lethal hits on a 5+ depending on what you choose, and they do have the option to be led by Harkon World Claimer if you'd like. I did see that he did well with a big unit of Raptors in one good Chaos list at a grand tournament recently. Overall I feel that they're okay, interesting and usable as a cheap bully unit to skirmish with enemy lighter infantry. I've chosen to rank them a 7 out of 10. Their demon possessed A ver, que les has dado un 7 de 10. Son baratos, hacen el mismo número de ataques que los Intercessors. Tienen opciones de armamento y los usas para desplegarlos sobre puntos de control. Vale. Yo lo que pasa es que no los he visto en listas, pero oye, que puede ser que sea yo simplemente... A ver, dame un segundito a ver esta cámara cuál es. No, esta no es la cámara que yo estoy buscando. Estoy buscando esta de aquí. A ver, un segundito que la están pintando. Quitamos la de ojo de pez. A ver, vale. Esta es la que funciona. Dame un segundito que te la apago. Vamos a bajar. A ver si podemos girar la cámara para que veas lo que estoy haciendo. Ahí está. Vale. Un segundín. Que vamos a... Cámara frontal. Quitamos esta y esta. Y encendemos esta de aquí. Ahí está. Y ahora el tema de... A ver si está el autofocus puesto. ¿Estás seguro? Fuera. Valores. Está el foco en auto. Y el zoom. El zoom no hace falta que vaya. Vale. Entonces lo que necesito es poner una mano. Vale, yo tengo a ver si esto quiere ahora. Tengo estos bárbaros que son Blood Rivers lo diré. De Age of Sigmar, ¿vale? Esto es la caja de Age of Sigmar 1. Oh, por favor, venga. Haz un focus en condiciones. Venga, loca. Ahí. Vale, estoy probando las contras que tengo, que muchas de ellas estaban caducadas. En ese sentido. Entonces, los tenía en una matriz cuadrada, donde los he imprimado en blanco. Y ahora los he separado en tiras, que estas sí se pueden pintar. Creo que hay 21. Ahora lo vamos a comprobar de nuevo. 3 y 3, 6. 6 y 5, 11. 11 y 6, 17. Pues no hay más de 21. 17, 3, 20. Hay 25 ahora mismo, ¿vale? Entonces, teniéndolos así, pues quieras que no los puedes pintar. Les puedes dar bastantes detalles. También puedes hacer trabajo de contrast. Incluso así podríamos hacer trabajo de aerografía también. Y entonces estoy dando un estilo de capa base a ver qué tal quedan. Pero lo malo es eso, que las contras se me han ido a hacer puñetas, así que voy a tener que pintarlos normal. Bien, y este es el proyecto principal que estoy haciendo. Mientras vemos esto. Y lo dicho, que para las capas base que estoy dando, pues que tampoco merece la pena en el sentido de que esté yo haciendo aquí inciso de mira el nivel de detalle que tiene esto. No, vamos a ver. Vamos a escuchar aquí al señor Auspex, que yo creo que va a merecer mucho más la pena. A ver, lo que sí que quiero es... No sé por qué esto se me ha ido... Windows. Aquí. Esto lo ponemos ahí, que se verá mejor el artículo. Sí, a ver, el tema es... Yo tengo estos bárbaros, ¿vale? Ahora mismo no los estoy usando... No estoy usando en Age of Sigmar. Vale, de hecho yo creo que las listas de Age of Sigmar juraría que no he visto Blood Rivers. Y aún así, aunque se usen Blood Rivers, no creo que se usen Blood Rivers. Creo que tengo 10 en peanas redondas, ¿vale? Entonces, estos señoritos de aquí, que por cierto, me voy a bloquear el autofocus porque me estoy cabreando ya con esto. Estos colegas, como digo, el tema que tienen con ellos es que los pones en peanas cuadradas, te buscas la vida para ponerles un escudo, ¿vale? Aunque sea un escudo a la espalda, porque van con las armas a dos manos y demás, le pones escudo a la espalda
y ya tienes los bárbaros que estás buscando para el Old World. Y a ver, es que estos bárbaros, yo tengo los de flagelos y me parece una subnormalidad pagar por bárbaros teniendo estos que me parecen súper cojonudos para usar los de bárbaros del caos, aunque sean de corne. Así de claro. Bueno, sigamos. Get them 4 attacks each, A ver qué nos dice de los 5, Wartalons. AP2 and damage 1, all twin linked for mass saves stacked on the enemy, and their special rule is to lock enemies in warp flames, meaning that if you're falling back from them, you might have to test Desperate Escape. Warp Talons do seem to be a fairly competitive staple in Chaos lists, though they did go up in points a little bit recently. They're very popular with the Marcus Lanesh to give them mass sustained hits on a 5+. They should absolutely blend most standard issue enemy infantry units with all that going on, particularly with the twin linked and the AP2. Overall, I'd rate them an 8 out of 10. If anything, I was debating between an 8 or a 9 for them. They can be seriously threatening, though they're not too hard to kill for their cost. The Chaos Demons, despite having really quite... Vale, antes de ir a los demonios. Entonces, básicamente lo que se están diciendo es que los Raptors son buenos, pero que los Wartalons son mejores en cuanto a puntos eficiencia, o sea, coste de eficiencia, que es lo que se está usando la gente, y que unidades de 5, unidades de 10, depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer punch, o sea, tirarte encima de unidad de 10. Y los Raptors, mejor unidad de 5, controlando objetivos y llegando a puntos clave. Vale. Demonios voy a decirlo, pero no le meto demonios yo. I thought given the lack of clear other options would maybe go for the Flamers for them, given that they did have the jump infantry keyword in the past, and they are fly infantry that move quite quickly. Flamers are 75 points for a unit of 3 of them, move 9 inches with the classic demon deep strike, and a 75 point unit of them will hit the enemy with 3 torrents of psychic flickering flames, all at strength 4, AP 1 and damage 1. Big units of them seem to be at least fairly popular with demons. You can do interesting things like deep striking them, returning them to reserves, and then dropping them within 3 inches and things with stratagems. They're quite a big unit to be able to use Overwatch with as well, particularly given that you can set them up in unusual locations to threaten it. On the defensive, they're okay with 3 wounds with a 4+ invulnerable, and their bounding leaps allow them to fall back and shoot. Overall, I think they're pretty fun. They do seem to crop up in competitive demon lists fairly often. I've chosen to rate them an 8 out of 10 here. Otherwise, Chaos is maybe a little bit underrepresented in jump infantry. The Deity Legions in World Eaters, Thousand Suns, and Death Guard don't really have any proper infantry squads that fit the bill. I can't help but think that they'd all really quite like sí, es verdad que en Maíz Espacios del Caos, en Nargal tenemos los cortacéspedes, en Sins tienen los zangos montados en discos, en Corne tienes el no tienes nada, entonces vamos muy mal ahí. Es una putada, pero bueno, por ahí tiramos raíces y algo le damos. Vale, la 1:20, yo tengo que desconectar en unos 20 minutillos para empezar a prepararme para el día del curro, así que vamos a ver si hay algo más interesante. Orcos, Botan, Necrones, Tau. No me interesa ya ver nada más. Me interesaba ver todo lo que tenían que decir los marines y los mares espacios del caos. Hasta ahí va bien la cosa. Hay un canal de trasfondo. Bueno, hay muchos canales de trasfondo que sigo, pero es que ahora mismo hay uno que me mola un montón y no me acuerdo cómo se llama el nombre. Yo estoy fatal, ¿eh? Estoy fatal en ese sentido. Vamos a ver qué es lo que se ha publicado hoy. La caída del culto, Pathfinder. A ver si encuentro yo Parias, la vidente, la vieja bruja. A ver si por casualidad encontrará yo. Masterclass, Basilic, Jade. Hostia, habría que ver si también dentro de poco alguna masterclass y opinar acerca de ella. Precios desorbitados. Conoce a tu enemigo. Recuerdas una vez más el tema de la censura de Telegram, ¿vale? Tenerlo presente.
Desros Terminators. Análisis del señor de la violencia o el contagio. Hostia, hace mucho que no veía yo a este hombre publicar. Vamos al vídeo largo. El problema es que este hombre se enrolla mucho con el tema de las estadísticas. 23 minutos. A ver si lo tiene... A ver qué tal va. Que hace mucho que no repaso yo... Hello everybody, this is General Yanis and today we are looking at the voy a repasar esto porque hace... Tengo ahí todo... them that their weapons, the leaders, looking at the Calle, question, coño. should we use a lot of violence or a lot of contagion for the bodyguards, the elite... ¿Te quieres callar? Coño, que estoy hablando yo. Voy a ver este vídeo porque tengo ahí tres... Tengo 3 Death Road pintados, tengo otros 3 sin pintar y por saber si me merece la pena o no me merece la pena pasarlos por chape pintura. Bueno, no, miento. Tengo 6 pintados, lo que pasa es que son 3 de cada, 3 están pintados de un modo y 3 del otro. Entonces, por saber si tengo que hacer de 5, dejarlo en unidades de 3 o cómo va a ser. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice este por estadística. So let's get started. Y si tengo que hacer conversiones del señor So de la today, the violencia. 23rd of March, I found the second Biologus purifier in my collection. I only thought I had one, and thinking now to use more and more Plague Marines in my lists. It's nice to see that I can make two Plague Marine squads with heavy weapons, Biologus and Foul Blight Swamps. I have plenty of Foul Blight Swamps and Taliban. Now I found my second Biologus, so that's nice. But what more nice to complement Death Guard army, but to use our elite Death Shroud Terminators and Beleandor. ¿Por qué me vacila el ratón? ¿Por qué me vacilas, ratón? Had a comment to... A ver, ¿por qué me vacilas? Si solo te pedía que me pongas subtítulos. Ahora. My video about anti-vehicle shooting with brigands and so on. He said, Venga, a ver. they have the Plague Spurt Gauntlet. The champion can have 2 of those. A small flamer weapon that I have covered in my torrent video. But basically their main weapon is the Man Reaper, which has a strike and a very lackluster sweep profile. They are lethal hits weapons. The strike profile 4 attacks. Básicamente los lanzallamas sirven para... AP -2 damage Pana. 2, so a nice, let's say, Plague Fist type of weapon, but hitting very nicely. Their ability is the Silent Bodyguard. When they have a character leading the unit, each time an attack targets this unit, if they are attacked with something with a higher strength than the toughness 6 or strength 7 and up, the enemy has to subtract minus from the wound roll. So this is a nice durability increase here. Vale, o sea, que los disparos con más de Just fuerza from the 7 get-go, but they need a leader for that. Vale. The leaders that they can have is the Lord of Contagion, and his leader ability gives them while a Lord of Contagion is leading the unit, they can reroll all to hit roll. They are hitting on 2, so you would ideally think, let's reroll the ones, but it could make sense to, I'll show you in the next slide, in a few slides, that it could make sense also to reroll to get more 6s if you are fighting against a very tough opponent, to get the lethal hits going with a Man Reaper. O sea, que le voy a meter Lord of señor Ireland contagio with siempre. Master of Destruction. This gives rerolling the wound roll from shooting weapons, and this can buff the gauntlet. I'll show you soon. And then the Destroyer Hive of Typhus. When he's leading the unit, the Death Shroud Terminators are -1 to be hit from melee attacks. Unfortunately, if this also was helping them in shooting, that maybe would have been a stronger combo. Then we have the more, let's say, chaos leaders. Sorcerer in Terminator armor can give us basically disgusting resilience with a psychic ability in the fight phase. But on a 1, you can risk D3 mortal wounds, potentially killing 1 Death Shroud here in the worst of cases. But otherwise, on a 2+, then you reduce the damage intaking in the fight phase, but doesn't help us again the durability in the shooting phase. And then finally the Chaos Lord in Terminator's armor, we can reroll a hit roll of 1. So if you don't fish for 6s, that basically gives you the same effect as Lord of Contagion. Vale, o sea, señor del caos, Looking now at the weapons damage output for the Death Shroud Terminators, we see the weapons here and the expected damage from one weapon
versus a variety of targets I'm typically using to simulate. The commas in the numbers is the decimal point, so 1,2 means 1.2 terminators you can do Empieza las with a particular estadísticas. gauntlet. Esto es lo único que no aguanta este hombre. Versus infantry, should we use 3-man squads or 6-man squads? Esa es mi I think, pregunta. let's say, what is in favor of a 3-man squad is that many times you are facing some enemy units that the 3-man squad. Ojo, entendamos una cosa, nos lo ha explicado todo con las estadísticas, pero vamos, que a mí lo que me interesa es ir al kit de la cuestión. Oye, me pinto más Death Routes, los dejo como están y me espero a que salga el códex a día de hoy, en este momento. Me viene la pregunta básicamente para si me voy a tener que cambiar de estilo de pintura, pues la Death Guard, quieras que no, Grimdark y pues esto, punteados y demás, pues relajan bastante. Pero claro, solo sé saber si merece la pena gastar mi tiempo en eso o lo dedico a pintar otra cosa. Squad will already take out, and then the rest of the damage could be wasted. That's something talking for a 3-man squad. If you're coming out of deep strike and you fail your charge, if you have a very big investment in a 6-man squad, if it's not active in the Tengo algo aquí encendido que estoy escuchando. game, it's really a big investment. So you a 3-man squads can cover more of the table. But the things in favor of the 6-man squad, and I think why you should pick the 6-man squad, is that you have the potential to take out even the largest targets. I'll show you in the next graph with the 6-man squad. The survivability also, losing 1 or 2, you still have quite a lot of melee prowess to deal with. The 3-man squad, if you lose 1 or 2, then it's not very easy to do a lot of damage. And of course, the bigger the squad, the more efficient is the boosting of the leaders. You pay 80 points to add a lot of contagion, but you will re-rolling for more weapons. Also, if you want to use the Sangus Flux, Boil Blight, or whatever stratagems you want to buff, of course, the bigger squads are better here. But so I think one big bomb of 6-man squad is probably the way to go with the Death Shroud. Looking at the leaders, as we briefly touched upon, the Lord of Contagion will improve on their main strength, their melee damage, re-rolling, so we get more hits and more 6s. You can fish for 6s as well. Normally when I play, I try to re-roll only the 1s. You can see if you can see a small table I made here. If you hit on 2s, 17% with no re-rolls would be a misses. That's the 1s, and you only get 1 out of 6 are your lethal hits. If you re-roll only the 1s, you get more hits and more lethal hits, and you don't miss so much. But if you really want to get the lethal hits going for auto-wounding a big target where you probably only will be wounding on a 5 or 6, you can reroll all of it, keeping only the 6s. Then a third of your attacks would be lethal hits. You have still quite a lot of misses there. You will get some 1s, but maybe the lethal hits will make up for that. I haven't calculated this effect in the next tables, but just to illustrate that you have a potential also to get for 6s where it's most important. Vale, o sea, resumen, lo que estábamos diciendo. Si vas a ir al... Es como muy parecido a lo que hemos estado diciendo antes, con unidades de intercesor de 10, unidades de rapaxos de rapax, no, de los otros, lo diré. Bueno, sí, también unidades de rapaxes de 10. Si los vas a tirar al combate, a degollar a alguien, lo mejor que puedes hacer es maximizarlos en número. Lo primero para que lleguen, lo segundo para que se puedan beneficiar cuantos más mejor de alguna de las habilidades. Y lo último, obviamente, pues es, en este caso, están haciendo de escolta de alguien, pues es la supervivencia de ese alguien, ¿no? Y beneficiarte al máximo del aura que te esté facilitando dicha escolta. Así que por ese lado, pues lo veo bien. Ese sería el resumen. Así que me tengo que pintar otros 3, sí. Ahora tendré que elegir de
¿De qué bando van a ir? Elegiré la lista y gestionaremos. Bueno, pues esto es más o menos el resumen. Pues luego aquí van a más cosas. Estadísticas, 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 más estadísticas. A ver, ¿cómo va al final? Sumario. So reaching to the summary and final thoughts, our Death Shroud are a very strong unit that can take out small and very big targets in melee. The 6-man squad with Lord of Contagion, with the stratagems, can take almost anything there. You can reroll, use the reroll all to hit to get more 6s versus tough targets for even greater effect than I have calculated shown you here. But you could take out a big knight with stratagems and things like that. -1 save contagion always can help our damage output. The Chaos Lord in Terminator armor could give us a little bit rerolls, etc. But the Lord of Contagion is the better fit and is a nicer death card model here. They are slow, our Terminators, so deep striking and making the charges, let's say, or making the rapid ingress to get them there in your opponent's turn, so you have a turn to move to make a good charge, or put them on a Land Raider. The Land Raider is also expensive. I have to analyze that, but he can maybe, the Land Raider can more consistently deliver them so that they can, your big investment star can do a kill. That's a big problem with the 6-man squad with the leader, of course. And Lord of Ireland's with Death Shroud could do a little bit of shooting, but I think would be the better fit. So this concludes the video. Let me know your thoughts. Post your questions or comments to this video, and I'll grab that as input for another video when I have time again. Special thanks to all my patrons and supporters that have been sticking also with me during the bit tougher times where I didn't have time for the videos. So I'm really happy to take your, let's say, wishes for videos and things like that. So with these words, Jeremy is signing out. Stay safe out there, and bye-bye. Bueno, pues aquí gestionamos. Vale, les he dado una capa de Sigor encima de la otra, de Gilliman mezclado con Rickland, para que me deje todas las sombras. Ya me los voy a tener que pintar al viejo estilo, no va a quedar otra. Pero bueno, mira, con las contras por lo menos ya sé cuáles funcionan, cuáles no. La negra funciona perfectamente, las dos marrones oscuras también funcionan perfectamente, con lo cual eso lo tengo bien gestionado. Ya veremos a ver si compro o no compro esas contras, si las consigo arreglar o no. Me encanta sobre todo a la hora de que hablan de la Death Guard. La putada es tener que verlo. Ya, pero a ver, vamos a mirarlo por el lado positivo. Yo me lo he leído, yo lo he escuchado, yo lo he comentado, y ahora ya tengo un poquito de temario para poder después sacarlo en un vídeo cortito en el otro canal, hablando de ciertas cosas específicas. El problema es que si no lo escucho con vosotros ahora, es probable que nunca me dé tiempo a gestionar todo el contenido. Entonces, es lo que estoy diciendo, que es que no hay contenido en español que hablen de esto específicamente. Sí que es verdad, por ejemplo, que tenemos los vídeos de Pedro, ¿vale? Pero él va a su ritmo, va en su gestión y coño, que lo tenéis en su canal. Que no es una cosa de decir, es que es un contenido que tiene todo el mundo a mano. Vamos, el que no conozca a Pedro de Estrategas Wargames o a los chicos de Deep Games, pues y jueguen a Warhammer 40.000, es que no han encendido YouTube en su puñetera vida. Porque lo lógico es que tú pongas informe de batalla Warhammer 40.000, tiene que saltar un vídeo de estos dos canales en los 5 primeros vídeos por narices, en español. Si pones eso, te tiene que saltar por narices. Muy raro, tendrías que tener tu buscador, ¿no? Para que no funcionara. Pero bueno, no descarto verme vídeos de esta gente y demás. Lo que pasa es que, lo dicho, me parece más interesante
irme a degüello a por contenido que me interese para después yo usar. O sea, yo me hago una pregunta, por ejemplo. ¿Qué tal están las unidades de retropropulsadas ahora mismo? Viendo encima la lista de marines. Claro, yo cuando vi que sacaba la Battle Force de marines espaciales con retroactores Workshop y que no se vendía, te quedabas con la cara de, hostia, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede? Anda, pues mira, los mismos los van a mejorar, tal. Luego vemos que de repente que los capan, que no sé qué, que pasan a Legacy, que tal, que pitos y flautas. Y te llegas la mano a la cabeza diciendo, bueno, pues esto se va a la mierda. Y a la vez de repente, lista ganadora Ángel Sangriento. Ves la lista, una de ellas, y dices, pero si este tío, o sea, otro lleva Death Guard y dices, bueno, pues es lógico, lleva Death Guard a muerte. Pero el otro dices, pero ¿de dónde ha sacado este? ¿Qué ha pasado? ¿Qué túnel ha pasado que no lo he visto? Y entonces lo ves y dices, anda, pues sí. Pues va a ser que sí hay un túnel. Y va a ser que sí lo he visto. ¿Y equilicua? Bueno, he mezclado Mephiston con el moco rojo de la Contrast. Entonces, esto ha ganado un poder de pigmentación de cojones, porque es una base. Vamos a dejarlo aplicado en la miniatura, vamos a dejar que seque, vamos a ver cómo actúa. Y si vemos que actúa bien, pues cojo la jeringuilla y le echo un chorro de Mephiston Red a la Contrast. A ver si por lo menos podemos aprovecharla. ¿Que no funciona? Pues mala suerte. Mira, ahí hay un pivotito que me está fastidiando. Y a ver cómo me meto aquí. Está con la leche. Ahora. Hala. Y hala. Entonces ahora debería poder meter el pincel sin problemas. Pues nada, gente. Espero que os haya resultado interesante este formato. Que yo creo que voy a hacer más a menudo. Porque visto lo visto de que hay un déficit de tertulianos con conocimientos e introspectiva debido a múltiples situaciones personales y de misión, cosa lógica, pues creo que va siendo hora de que me ponga a pintar y a disfrutar de partidas y traeros contenido de estudio de otros temas y o otros canales. Que no descarto el ponernos a escuchar trasfondo, volver a escuchar audiolibros de la IA o directamente otros canales que nos vayan contando historias y enriquecernos de trasfondo en nuestro tiempo de bonanza mientras estamos pintando y disfrutando de contenido. Eso sí, voy a intentar no ser un cabroncete e intentar escuchar cosas, si es que traigo contenido, pues que ya lleven un tiempo publicado. ¿Qué leches me está? Hay algo que se me está conectando y me está dando mensajes de publicidad. Pero ¿cuándo la chapa y pintura de ti? ¿De qué hablas, tío? ¿Qué cojones me estás contando, tío? Es domingo y yo me tengo que ir a hacer Arus. Y ahora me voy a hacer un... La chapa y pintura de mí. Hombre, mañana me iré al gimnasio cuando me levante. Es que hoy el horario del gimnasio es malísimo para mí. Porque yo me tengo que ya preparar la comida y la cena, comer, irme a trabajar. Pero la chapa y pintura de mí pues empezó la semana pasada. La semana pasada empecé a ir al gimnasio. Pero esta semana ahora con Semana Santa no sé cómo está la cosa. Tengo que mirar mañana el horario. Bueno,
Ahora tengo el problema de siempre. Oh, muchas gracias que me emplees a mí y a la voz de oro mientras pintas. Pero el problema es ese. El problema principal que yo tengo básicamente es este. Si yo me pongo a hablaros, no pinto. ¿Sabes? Si yo me pongo a hablaros... A ver, vamos a... Si me pongo a hablaros no pinto, no es del todo cierto. Porque sí puedo pintar. El problema que tengo es que si me pongo a hablaros... y... Madre mía, cómo estoy. Cámara principal. Si me pongo a hablaros y estoy ejecutando pintura, pero tengo que estar en cosas de detalles, pues no puedo hacerlo, porque tengo las dos cámaras, tengo... no puedo meter la mano, ¿no? Así es diferente, así estoy escuchando cosas, usando el cerebro mientras estoy pintando, no me tengo que centrar mucho en estoy fuera de ángulo, estoy dentro de ángulo, porque estoy aquí dando capas base. Esto cuando seque, pues habrá que meterle lavados. Habrá que empezar a ver hasta qué punto ha merecido la pena en tiempo. Y si es así, pues... Esto no está ni empezado, ¿vale? Esto es una prueba de pintura. Me faltan, lo dicho, un montón de bárbaros todavía por gestionar, así que tranquilos que aquí va a haber tema para rato. Vale. Daría lo que fuera por tener... Bueno, no daría lo que fuera, porque lo tengo, pero... Yo no entiendo por qué mi ratón me vacila tanto. La operación Triquini. Pues no la llevo. No os voy a engañar, no la llevo. De momento, la operación Triquini... Bueno, por lo menos el uniforme del trabajo, al cual la semana pasada apareció una morcilla de Burgos. Me siento un poquito mejor. Ya no siento... No tengo torneo en mente ni de coña. De momento no. Primero, para un torneo tengo que hacerme una lista y tenerla pintada. Hay cosas todavía que me faltan. Voy a ponerme a estudiar con el caos y después ver lo que tengo pintado y lo que puedo sacar de lista. Después ya veremos. No descarto intentar ir a torneos y demás, pero es que tengo que ir con mucha paciencia porque están muy hardcore en Málaga. Así que ahí está. Bueno, gente, voy a dejaros por Slawn y 5 y tengo que... En una hora y poco me tengo que ir. Y estoy escuchando una voz y no sé dónde leches es. No sé si es mi novia que está haciendo algo ahí afuera o lo que sea, pero me están... El canal que he recomendado antes, ¿cuál? El de escenografía. Lo tienes en un post de Warhammer Community de ayer. El Thor... Espera. Thorp. Un momentito, te lo copio en el chat de comentarios. Perdón, en el chat del directo. ¿Vale? Ah, el Pedro. Astrategas Wargames. Astrategas. Como estrategia. Estratega, pero con una astratega. Wargame, ¿vale? Y este es el canal que hemos estado viendo al principio, el Palacio Imperial, pero que tiene unas mesas de cojones y demás. Que merece muchísimo la pena, ¿vale? Sí, Pedro el Murciano. Astrategas Wargames. Ya sabéis, aquí tenemos un canal que emiten desde Córdoba, que son Deep Games. Y luego tenemos un canal que emiten desde Murcia, que son Astrategas Wargames. Y luego el tema de Kill Team está este John desde Granada, que es el de Kill Team Granada, ¿vale? Que ahora están también haciendo cosas de Old War y demás. Y bueno, y luego hay más canales. Hay uno de novena era / Fantasy Reforce / ahora supongo que el Wall, que es de Sevilla, si no me equivoco, que serían los de GS.
Y bueno, más canales, hay más cosas. Más cosas. El tema, como siempre, es la rutina, la fluidez de vídeos, de contenido y demás, que hay que cogerle un ritmo, ¿vale? Y yo me mantengo. Esta noche no hay directo porque me voy a trabajar y aterrizo a medianoche, como muy temprano, ¿de acuerdo? Así que nos vemos mañana por la mañana. Intentaré dejar grabados los vídeos de prepedidos por la noche. A lo mejor cuando venga esta noche, depende si no vengo muy cansado. Y mañana sí que sí nos vemos con cositas. Y seguramente estaré pitando por la mañana porque estoy de guardia. Y luego por la tarde o noche pues traeremos cosas, ¿vale? Que también tengo que hacer cosas en la casa de material. Tengo que seguir con los proyectos de carpintería y demás. Así que voy a aprovechar el tiempo que esté encerrado aquí en casa con guardias. Pero vamos, la idea sería mañana, entre contras y pintura normal, poner estos en nivel tabletop guarro y después empezar a ver de dónde sacamos las peanas. Vamos a ver si conseguimos alguna colaboración o algo con algún proyecto o que nos den soluciones. O si no, pues una compra en AliExpress. Todo es verlo. Gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un placer como siempre. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos mañana con más contenido.